Saludar a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública y colaborador de este noticiario. ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Juan. Un gusto, como siempre, estar contigo y con todo tu auditorio, como todos los martes, querido Juan. Y ya va para rato que todos los martes puntualmente siempre estás acá, Aurelio Nuño, a menos de que algo así te impida como estar fuera de México, y te lo agradezco mucho. Y siempre hablamos de temas nacionales, Aurelio, de temas de coyuntura, pero en privado hemos discutido varias veces asuntos internacionales, lo que sucede en otras partes de México, que evidentemente lo afecta, y por eso hoy quiero conversar contigo sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, los abusos del Estado de Israel sobre el Estado palestino y sobre todo también la reacción internacional y la inmovilidad de los organismos o la falta de dientes. ¿Cómo ves este tema? Me parece muy delicado, Aurelio. Sin duda, Juan. Bueno, primero, lo que es muy evidente y muy triste es que la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza es una crisis humanitaria en el sentido más profundo que puede haber. Es una de las situaciones más críticas que ha vivido el mundo de manera reciente y es devastadora. Es devastadora en términos del número de muertos, pero es devastadora particularmente en términos de la ataque a la humanidad en un sentido amplio. Y te doy simplemente para tener en contexto y que lo pueda escuchar el auditorio lo que está sucediendo. En la Franja de Gaza ha habido más de 60,000 palestinos muertos por la guerra de manera directa. Se calcula que cerca de 13,000 más, Juan, han muerto relacionado, por ejemplo, con la falta de hospitales, y ahora se ha incrementado por la hambruna. De ellos, la mitad han sido mujeres y niños, lo cual es devastador y te muestra pues, que son en una proporción muy grande, no son militantes de Hamás los que han muerto, sino es la población de la Franja de Gaza. La destrucción, además de la muerte, que está volviendo la vida humana imposible en el lugar, tiene que ver, por supuesto, con las hambrunas, que están relacionadas con bloqueos que ha decidido hacer el gobierno de Israel para que no entre la ayuda humanitaria, pero además con la destrucción de la infraestructura básica para poder tener una vida humana digna. Se han destruido el 92% de los hospitales o están altamente dañados. Se han destruido o están inservibles el 90% de las escuelas. Se ha dañado y se ha destruido el 84% de la tierra cultivable en la Franja de Gaza, que es parte de la actividad más importante que tienen, porque ahí prácticamente no hay industria. Se han destruido el 62% de las carreteras y se ha destruido el 60% de los edificios. En ese contexto, la población que ha sobrevivido en estas terribles condiciones, que son alrededor de 2 millones de personas, hoy los están compactando en una pequeña parte del territorio, hacinándolos aún más y generando esta condición de total inhumanidad, de represión brutal, además de la violencia militar. Y en ese mismo contexto, hace unos días, el primer ministro de Israel anunció que va por una victoria total, lo que quiere decir que intentarán hacer una toma completa, es decir, tomar por completo el territorio de Gaza. Esto, por supuesto, ha generado, en primer lugar, dentro del propio Israel, Juan, enormes resistencias. ¿Sí? Esto que estamos viendo no es ni de casualidad un consenso en la población en Israel. Al contrario, hoy la popularidad del primer ministro de Netanyahu está por debajo del 30%. En las últimas encuestas, la mayoría de la población de Israel está en contra de continuar de esta manera esta guerra, que por supuesto hay que recordarlo, se inició por un ataque también despiadado de Hamás al territorio de Israel, en donde asesinó de manera brutal y cruel a 1,200 personas y secuestró a 250 más.
de las cuales muchas siguen siendo rehenes, pero evidentemente el ataque ha sido absolutamente desproporcionado y ha llevado a lo que ya mucha gente ha señalado, a crímenes de guerra. Bueno, ¿coincides con eso, Aurelio, que son crímenes de guerra? ¿Dirías que está haciendo Netanyahu en Gaza lo que el pueblo judío sufrió durante el Holocausto nazi en Alemania? No, yo creo que son dos temas, es muy difícil hacer esas comparaciones, Juan. Lo que se vivió en el Holocausto ha sido, digamos, la mayor acto de terror y de humanidad sistematizada que ha existido en la historia, por lo menos en la historia reciente de toda la humanidad. Si vas a Gaza, te van a decir que eso mismo les está pasando, ¿eh? Sí, Juan, pero yo creo que es una desproporción. Ahí hubo durante años, digamos, se asesinaron a más de 8 millones de judíos, 8 millones de judíos, sí, recuerdo bien la cifra, 8 millones, de una manera sistemática en campos de exterminio. Me parece que esa barbarie, que además fue una barbarie fría, calculada, que no respondía a ningún ataque ni a ninguna guerra, que se hacía sobre los ciudadanos, primero los ciudadanos judíos de la propia Alemania y después del resto de la Europa ocupada. Yo creo que eso no tiene proporción, sin embargo, igual yo creo que... igual en números no, pero en cuanto al intento por cometer genocidio, que es acabar con una sociedad, yo creo que sí, ¿no, Aurelio? Porque Netanyahu busca acabar con los palestinos. Mira, yo creo que llevarlo a ese extremo en este momento no es lo más adecuado, porque incluso desvirtúa el horror que se está viviendo. Porque, como lo describí anteriormente, estamos frente a uno de los horrores y de las crisis humanitarias y de los ataques a la vida humana en un sentido profundo más grandes que se ha vivido en años recientes. Sin duda, la situación es terrible y es de emergencia, y no tiene ningún tipo de justificación ya en este momento, daba las cifras de la destrucción que hay, del número de muertes, de la hambruna que se está viviendo y de los planes de esa expansión. Sin embargo, y creo que este es el punto más importante y es hacia donde iba. Primero, esto está muy lejos de ser un consenso dentro de Israel. Al contrario, la mayoría de la gente, ya lo muestra hoy en las encuestas, se está manifestando en las calles y está en contra de que su propio gobierno esté llevando a este extremo esa invasión. Segundo, dentro también las organizaciones de la sociedad civil de Israel están señalando de manera profunda este problema y estamos frente a una crisis que muy posible, o que una de las posibilidades es que se reflejen en la caída del gobierno de Netanyahu, que puede caer porque es un gobierno parlamentario y puede perder mayoría porque está empezando a perder frente a esa protesta popular, está empezando a perder apoyo dentro del gobierno. Pero lo más importante de todo es que si esto continúa, y ya en este momento el gobierno de Israel yo creo que está en una línea muy delicada, pues estaría trastocando los propios principios del Estado de Israel cuando se fundó en 1948, en donde en su constitución dice que es un Estado que reconoce, aplica y abraza todos los derechos humanos universales. Por supuesto que en este momento no está violando su propia constitución, firmó digamos, todos los acuerdos de Ginebra, en donde también está violando las reglas de cuando existe una guerra, las reglas humanitarias de cuando existe una guerra. Y el problema de esto es que si continúa y llegaran, ahorita ya suspendió temporalmente la medida Netanyahu por las protestas, pero si llegaran a tomar por completo la franja de Gaza y continuara esto, pues en ese caso yo creo que ya no estaríamos frente a un Estado democrático, sino a un Estado que estaría dominando al estilo, déjame poner este ejemplo con todas las diferencias, pero se muestra, ¿no?, como sucedió en Sudáfrica con el apartheid, en donde la minoría blanca sometió y aisló de manera sistemática y represiva a la mayoría negra de la población, a la cual iban a escuelas separadas, iban a hospitales separados, tenían prohibido trabajar de distintas formas y generaron una ciudadanía de segundo nivel
uno de los actos más terribles ya en pleno siglo XX, pues algo parecido estaría pasando con la población de Palestina si es que deciden continuar. Oye, pero a ver, la comunidad internacional, si deciden continuar o no, pero pues ¿cómo ves la Organización de las Naciones Unidas? Y sí, en septiembre se van a reunir, pero tiene dientes, es decir, ¿qué pasa con la comunidad internacional? No. ¿Qué pasa con el policía del mundo que se ha autonombrado los Estados Unidos porque invade países con la bandera de ayuda humanitaria? Si alguien necesita ayuda humanitaria en estos momentos, es la Franja de Gaza. Nos queda un minutito y medio, Aurelio. Muy rápido, los organismos internacionales claramente pues tienen que, para que funcionen, tienen que tener la voluntad de los países más poderosos. Y cuando eso no sucede, las organizaciones internacionales no funcionan. Ha habido reacciones de los países europeos que han declarado que van a reconocer el Estado de Palestina. Lo hizo Gran Bretaña, lo hizo Francia, el propio Alemania, que siempre ha apoyado mucho a Israel por, digamos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ha parado la exportación de armas a Israel, etcétera. Ha habido una cierta reacción, pero la clave está en qué decide hacer Estados Unidos, ¿no? Y por cierto, yo creo que aunque, digamos, no somos una potencia y estamos lejos, también, y lo digo aquí, me ha extrañado pues el silencio en general del gobierno mexicano. ¿Cuál silencio, Aurelio? Si ha repudiado estos actos. ¿Qué no escuchaste, Héctor Vasconcelos, el embajador de México ante la ONU, lo que dijo hace unos días? Que es inadmisible lo que está sucediendo en Gaza, que están usando el hambre como táctica de guerra. Yo creo, Juan, que como lo hemos discutido aquí, es tan profundo el problema que estamos viviendo que México tendría que ir más allá de un discurso de su embajador en Naciones Unidas. Fue un discurso muy bueno, sí lo conozco, lo escuché, además creo que es un muy buen embajador a quien le tengo mucho respeto, pero yo creo que, y eso no es tema del embajador, el gobierno de México frente a esto que estamos viviendo, Juan, y que aquí describimos, debería de tener una posición mucho más clara y mucho más fuerte, no solamente a nivel de los embajadores. Yo pienso que la presidenta debería de tener un pronunciamiento más claro. Pues dijo que hay disposición para acoger a niños huérfanos afectados por las crisis en Gaza y ha reprobado las acciones que se están llevando allá, una crisis humanitaria que se agrava por el bloqueo, señaló. Nos cayó la pausa, Aurelio, pero seguimos conversando la próxima semana. Pero encantado, Juan. Gracias, Aurelio. Abrazo, nos vamos a una pausa y volvemos.